Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Marcos capítulo 11, del capítulo 11 hasta el 16, 6 capítulos del Evangelio de Marcos, hablan de solo una semana en la vida de Cristo. 6 capítulos de Marcos para describir qué es lo que pasó en la última semana de vida terrenal de nuestro Señor Jesús. El capítulo 10, recuerden que estuvo en Jericó, dio la vista a 2 ciegos. Vimos los milagros que hizo en Jericó, que logró que un rico entrase en el reino de los cielos, Zaqueo. Al salir de Jericó, Jesús va a Jerusalén a vivir su pasión, su última semana, su crucifixión. Él la tiene en la mente con detalles. Lo golpearán con látigos escorpión, lo patearán, lo escupirán, se burlarán de él, le pondrán una corona de espinas, estará solo en la cruz 6 horas. Al último va a sentir la soledad inmensa de la cruz al decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el momento más difícil. Él está viendo el Getsemaní antes de ser arrestado y sudando sangre, extravasando sangre por el gran estrés que está sufriendo. Humanamente, ¿quién no tiene miedo a esto? Recuerden que Jesús era 100% divino y 100% humano. Usted regrese una hoja antes, en el capítulo 10, 32. Dice que iban por el camino saliendo de Jericó a Jerusalén. 24, 25 kilómetros hacia arriba estaba Jerusalén. Y Jesús iba adelante, solo. Normalmente Jesús usted lo encontraba lleno de gente, lo asediaban, lo tocaban, recibían milagros. Mas cuando él se dirige a Jerusalén, lo hace solo. Los discípulos, después de oír la tercera anunciación de cómo iba a morir, se sorprenden la manera y la firmeza en que este Dios y a la vez hombre se dirige como un león. Es cierto, es un hombre, pero es un hombre que tiene un corazón de león, el león de la tribu de Judá. Ese es mi Señor, el que venció la cruz, venció el dolor y va determinado a que nada ni nadie impida el momento exacto, viernes 9 de la mañana, estar levantado en la cruz y ser bajado a las 3 de la tarde, hecho su carne guiñapo. La última semana del Señor Jesús. Jericó era una ciudad que está a 25 kilómetros de Jerusalén. 25 kilómetros de curvas donde asaltaban a mucha gente de su vida para llegar a Jerusalén. La mayoría de los sacerdotes vivían en Jericó, no vivían en Jerusalén. Después de sus oficios, bajaban 25 kilómetros para Jericó. Pero estando en Jericó, Jesús se dirige hacia 2 pueblos que están antes de llegar a Jerusalén. Estos 2 pueblos están a 3 kilómetros de Jerusalén. Uno se llama Betania y el otro Betfage. Solo los divide un monte, el monte de los olivos. Y ahí Jesús llega el viernes, una semana antes de su crucifixión. ¿Qué hace el viernes? Ir a visitar a los amigos. ¿Y qué amigos tiene en Betania? 3 hermanos que se quieren mucho: Marta, María y Lázaro. Lázaro había muerto y Jesús lo resucita. Pero también ahí sanó a Simón, un leproso. Ese día que él llega a Betania, se hace una cena en honor al Señor Jesús. Y entonces en la cena están muchos que conocen a los 3 hermanos, 2 hermanas, un hermano. Y claro, el que hizo la fiesta, que es Simón, ex leproso. Y todos están festejando una semana antes de la crucifixión. María, hermana de Marta, se pone atrás de él y rompe
una libra de nardo que valía el salario de un año. Pero no solamente le vacía el perfume en los pies, porque ellos no se sentaban como nosotros, sino a nivel de piso. Ella se pone atrás, lo unge y el resto a sus pies. Pero además quebra el de alabastro, que era carísimo. Judas Iscariote hace un comentario: es mucho derroche de dinero. Lo hubiéramos vendido y dado el dinero a los pobres. Pero Jesús le dice: déjala, no la molestes, porque donde quiera que se predique el evangelio se va a decir lo que esta mujer acaba de hacer. Me acaba de ungir para mi sepultura. ¿Y qué hacía María? No dejaba de llorar a los pies del maestro y hizo algo que no era muy conveniente en esa época. Se suelta el pelo y su pelo secaba a los pies de nuestro amado Señor. María está viendo quién es Jesús, no es un carpintero. Jesús es el creador del universo. Sábado, día de reposo. Estamos a 4 kilómetros de Jerusalén. Y tradicionalmente, digo tradicionalmente porque hay posturas que dicen que Jesús entró a Jerusalén el lunes y no el domingo, pero no quiero entrar en eso y tendría que explicar un tema técnico. Pero vamos a dejarlo como la tradición. Sábado es día de reposo en Betania, pero llega el domingo, primer día de la semana. Es ahí donde empieza el relato de Marcos 11. Los 4 evangelios narran la entrada triunfal a Jerusalén. Viene de Betania, pasa por Betfage y entra a Jerusalén. Dice: cuando se acercaba a Jerusalén, domingo, junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos que separaba estos 2 pueblitos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, seguramente Betfage. Y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. Mateo agrega que eran 2, la mamá asna y el pollino. Marcos solo dice que era un pollino atado, en el cual ningún hombre lo ha montado. Una bestia que no era montada nunca se podía usar para oficios reales. Y si alguien se atreve a preguntarte para qué no quieres, dile que el Señor lo necesita. Pero no está hablando de Jehová, está hablando que el Señor Jesucristo, porque ahí lo conocía. Dile que el Señor lo necesita y que te lo va a devolver. Verso 7. Trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. E inicia la entrada triunfal a Jerusalén, tierra de paz. Pero esta entrada venía acompañada de un río de gente, porque iban a celebrar la Pascua. Y todos los judíos del mundo, que en esa época que eran como 5 millones, todos los judíos mayor de 20 años iban a la fiesta de Pascua. Esos, más los que venían ya con Jesús de Betania, eran en ese momento aproximadamente, según Josefo, 100,000 entrando y Jesús en un asno. Viéndolo a través de un dron, usted podría ver varios kilómetros de gente. Mateo agrega, en el verso 10, dice: cuando él entró, Jerusalén se conmovió. Se estremeció la ciudad al ver que un hombre venía jalando a 100,000, y esto estremeció a todos, que empezaron a decir: ¿quién es este? ¿Cómo no vas a saber quién es este? Tiene 3 años predicando, es el Galileo. Acaba de resucitar a Lázaro. Gente fue curada y limpiada en Galilea, pero había aún gente que no lo conocía. Y los religiosos están en un problema muy grave, porque 30 años antes que Cristo naciera, hubo una rebelión muy fuerte contra Roma que fue aplastada, liderada por Judas Macabeo. 15,000 crucificados a orilla de este camino, para que aprendan a no levantarse contra Roma. Porque Roma no se mete contra ustedes si ustedes pagan tributo. Entonces las autoridades del templo, saduceos, fariseos, dijeron: este nos está poniendo en un aprieto político con Roma. Y además lo que ha hecho en 3 años es enfrentar nuestra autoridad religiosa. En la Pascua podían llegar a 2 millones. Mesones, hoteles, que Airbnb estaban a tope. Había una derrama económica bruta en la Pascua. 14 de Nisan.
Estamos hablando del mes de abril del año 30 de nuestra era. Siempre había desafiado las autoridades religiosas. Toda esta gente judía que va a la Pascua siempre ha anhelado que venga el Mesías. ¿Qué concepto tienen ellos del Mesías? Que va a ser un líder militar que va a derribar a Roma. Por eso, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David. En la entrada triunfal a Jerusalén, toda la gente empieza a botar su ropa, como se hacía con los reyes, y cortar palmas, y es recibido con palmas como un rey. Esto inquieta, por supuesto, a Pilato, que dice: ¿qué está pasando? Yo aquí estoy en Palestina para poner el orden de parte de Roma. Esto inquieta a Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, que también está para celebrar la Pascua del año 30. No es judío realmente es un idumeo, pero se siente judío. Además es Herodes. ¿Otra revolución macabea? ¿De qué se trata? Por eso Caifás más adelante dice: es mejor que muera un hombre y no todo el pueblo. Está esto muy tenso. Es domingo, Jesús entró y va al templo, y lo que observa no le sorprende, porque 3 años antes, cuando inició su ministerio, esto viene en Juan, él limpió el templo de mercaderes, y 3 años después está peor. Los cambiadores de monedas, vendedores de palomas, todo está peor. Ese es el domingo, son las 6 de la tarde, después de la entrada triunfal, y él se regresa a Betania. De la última semana de Jesús en la tierra, los primeros 3 días, domingo, lunes y martes, regresa a Betania. Después se queda en Jerusalén porque ya es la Pascua y la crucifixión. Vamos al texto. 8. Entrada a Jerusalén. Dice: también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y de esos 100,000 iban gritando parte del Salmo Jalel, que son 5 salmos. Decían: Hosana, que es Dios salva ahora. Dios salva ahora. Esa misma gente, una semana después, va a estar gritando: crucifícale, porque nos engañó. Pensamos que se iba a ir contra Roma, pero lo que hizo es atacar a nuestros líderes religiosos, que también nos explotan porque tienen derecho. Crucifíquenlo. Nos engañó. Mucha gente no cree en él, solo está pensando en la liberación de Roma. Dice: bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Verso 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, que estaba en la parte más alta de Jerusalén, hecho por Herodes. Duró 46 años, algo así como 25,000 gentes construyendo. Se termina de construir en el año 64 y 6 años después es destruido totalmente. Les duró poco el gusto. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania a las 6 de la tarde, cuando cerraban las puertas de Jerusalén, con los 12. Pedro estuvo tan cerca de Jesús cuando él se para en el atrio del templo y observa lo que están haciendo. Y Pedro observa a Jesús como cuando un niño observa a su papá, diciendo: ¿cómo vas a reaccionar, papá? Mira, nos invadieron. Y Jesús solo se quedó viendo, calma su espíritu y se va a dormir a Betania. Porque dicen que Jesús, en cuanto vio, le dio una rabieta, una ira, una emoción descontrolada que empezó a pegarle a la gente. No, Jesús todavía descansa el domingo y termina ese primer día. Día 2. Al día siguiente, lunes, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y qué raro, porque Marta le servía muy bien. Pero finalmente el maestro, para ejemplificar la muerte de Israel, se encuentra una higuera en el camino, agrega Mateo. Una higuera que tenía que dar frutos 2 meses después. Sin embargo, esta higuera era engañosa porque estaba llena de hojas. Y siempre que una higuera está llena de hojas es que va a dar prematuramente higos. Entonces Jesús se acerca a esta higuera y trata de buscar un higo, pero encuentra puras hojas, y en ese momento la maldice. Esa higuera está representando a Israel y su falsa adoración a Jehová. Por lo tanto, vas a morir. Claro,
que hay una parte del pueblo judío que entra en la salvación y los gentiles. No confundir esta con la higuera de Lucas 13:6, que es una parábola. La parábola de la higuera de Lucas es de que el hacha ya está puesta a los árboles. Es más, ya te quiero cortar, pero el siervo le dice, no la corte, mi señor. Vamos a esperar un año, la abonamos, y si da frutos el otro año, si no, pues entonces sí la corta. Esa es otra higuera. Esta higuera que representa a Israel por su falsa adoración. Al día siguiente, lunes, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algún higo para comer. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Sin embargo, había higueras que prematuramente daban higos, y esas tenían hojas. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Además, que Israel ha dejado de ser el pueblo de Dios. El Israel actual es la iglesia, que está formada por judíos y todo tipo de gentil. Iba a morir, iba a ser secada. Yo he visto gente que dice, pero ¿qué tipo de Dios es ese? ¿Qué culpa tiene el arbolito de encontrarse a un Dios iracundo? ¿Qué culpa tiene esa higuerita de habérsela atravesado a un señor que va enojado porque lo van a crucificar? Quien planeó morir en la cruz no fue el diablo, fue el Señor. Porque a mí nadie me quita mi vida, yo la doy. Nadie tiene poder de quitarle la vida a Cristo, si no es que Él la da. Seguimos, ahora sí, vamos a purificar el templo. Ya vi lo que pasó ayer, no quise hacer nada. Segundo día de estar en Jerusalén. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no permitía que nadie se moviera utensilios en el templo. Después de haber tirado todo esto, él se va al centro del atrio de los gentiles, en el templo de Herodes. Les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas ustedes, vosotros, la habéis convertido en una cueva de ladrones. Haciendo alusión a Jeremías 7:11, cueva de ladrones. Así como Zacarías 7:7 predijo que Jesús iba a entrar, el Mesías, en un burrito, se van cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento en Jesús, cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban asesinarle, porque son asesinos. Ustedes no son hijos míos, les dijo el Señor. Ustedes son hijos del diablo, por eso buscan asesinarme, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de sus enseñanzas. Pero al llegar la noche, Jesús se regresó a Betania y prendió la mecha. Él sabe lo que hace, pero dejar ardidos a los religiosos era muy delicado. Y sobre todo conociendo los antecedentes de Anás y Caifás, ese zorro para hacer dinero. Anás, un viejo zorro malvado que supo hacer dinero a través de la fe de los pobres. También su yerno Caifás y toda la familia esa sacerdotal eran súper, ultra, archi, mega millonarios. Eran gente con tanto dinero, habiendo tanto ciego, cojo, leproso y mendicante en Jerusalén. Ellos eran bestias para tener dinero. ¿De dónde? Del templo. ¿Cómo son los mercachifles hoy? Teleevangelistas que están insistiendo en que le mandes ofrendas vía televisiva si quieres recibir la bendición de Dios. Si quieres que tu hermano, tu hijo sane, solo envía y pacta con Dios. Esa gente no sabe que está a 1 centímetro de conocer la ira particular de Dios sobre los religiosos que explotan a la gente y se ríen porque no conocen a Dios. ¿Cómo puedes hacer negocio con la gente que viene a buscar a Dios y decirles que van a prosperar, que van a sanar, cuando el único que prospera es la élite, la cúpula de estas iglesias?
prometedoras de sanidad y prosperidad. Decláralo y confiésalo y recíbelo. Esos seres humanos van a tener un castigo ejemplar. Conocemos que hay niveles de castigo en el infierno, pero esta gente todavía le quedan unos días de risa, porque cuando conozcan la ira de Dios, no podrán arrepentirse. La ira de Dios para esta gente, hijos del diablo. ¿Sabe por qué son hijos del diablo? Porque si temieran a Cristo, no mentirían tanto en los púlpitos. No serían ricos habiendo tanta pobreza en el mundo. No soportarían ver una gente sufriendo hambre y ellos hinchados en aviones, en buques, porque son los ungidos. Para esa gente hay un castigo especial. ¿No tiene temor de Dios? No lo ha conocido. Sonrisa estereotipada, un buen traje, buena presencia, buena elocuencia, un discurso cargado de anécdotas jocosas y anécdotas tristes para los que les gusta llorar. También promesas que Dios quiere que prosperes y que no te enfermes, siempre y cuando deposites tu dinero aquí. Despellejan la fe para obtener $1. Pero hermano, usted que es hijo de Dios, obsérvelos, discierna, escúchelos y vea atrás de su palabrería. Déjelos que terminen y vea en dónde aterrizan. Aterrizan en un punto, quieren tu dinero. Para eso fue tanta palabrería. Hijos de Anás y de Caifás. Quien se va a ocupar de ellos es el Señor. Pero el Señor enseñó algo, tuvo la valentía de tirarle sus puestos y de exhibirlos como lo que son. El viaje a Jerusalén no empezó en Jericó, no empezó en Belén, no empezó en Nazaret, no empezó en Galilea. El viaje de Jesús a la cruz empezó en el huerto del Edén, al escuchar el chasquido de la mordida que daba Adán a esa fruta. Ahí comienza el camino de Jesús, dictado por él mismo, hacia la cruz, para sanar de la mordida que el ser humano recibió en la caída. Ese veneno que aún tenemos todavía, que deseamos pecar. Desde ahí sale la salvación hasta abril del año 30, mes de Nisan. Jesús es crucificado por mis pecados. Al menos ahí está toda mi esperanza, mi justificación como ser humano. Por eso me duele tanto cuando se trivializa la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es algo tan profundo, tan divino como el mismo Señor, aquel con corazón de león que vino a morir por muchos. Continuamos. Salen por tercera vez de Betania y pasando por la mañana, día 3, vieron que la higuera se había secado desde arriba hasta sus raíces solo en 24 horas. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro como Dios, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Ese es Israel, ese es el judaísmo. El cristianismo es superior, es gracia. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que le diga será hecho. Este es de los versículos preferidos de los grupos religiosos que profesan la declaración positiva, que no es más que un concepto sumamente metafísico. Creo que la segunda ley de la metafísica, en el cual tú te concentras en un punto, en un objeto que tú deseas. ¿Lo tienes claro en la mente? Visualízalo, decrétalo, haz el logos y recíbelo. Estás dando materia con tu voz. Pero además, ¿qué materia? Si pediste un Lamborghini, si pediste un carro importado, ¿eso es lo que está diciendo Jesús? No. Se está hablando de un árbol que se acaba de secar. Y de repente Cristo empieza a hablar de la oración. Cristo los está preparando porque faltan 4 días para que muera. Y van a necesitar fe para estar sin Cristo, porque han andado 3 años. Y todo lo que lo han pedido lo han hecho como ninguno de nosotros directo. Señor Jesús es Dios esto. Pero a partir de ahora van a necesitar fe, mis niños, porque ya no estaré con ustedes. Pero confíen en la fe. Israel ya no va a estar. Ahora el Israel es de toda gente, de tribu, lengua y nación.
mis niños, les va a hacer falta fe. Es por eso que empieza a hablar de fe. ¿Por qué se marchitó la higuera? Dice Pedro. Respondió Jesús, les digo, tened fe, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y si no duda en su corazón, si no cree que será hecho lo que dice, lo que le diga le será hecho. ¿Usted ha visto a alguien mover una montaña y pasarla a otro lado? ¿Usted vio a Jesús hacer eso? Herodes Antipas se lo pide, dice, hazme un milagrito. Pero como Jesús no vino a satisfacer a esa gente, sino a perdonar pecados por el arrepentimiento, ni siquiera le contesta a Herodes. Entonces los que proclaman, decláralo y consíguelo, tienen razón. Porque si tienes fe, si tú pides que a algún familiar sane de cáncer, pues tienes que hacerlo así, nada más con fe. Pero ¿por qué no resulta? Porque no está diciendo eso, o no dice lo que aparenta decir. ¿Qué está diciendo? El contexto. En esa época, cuando un rabino era muy inteligente, estilo Gamaliel, estilo Nicodemo, cuando un rabino era muy inteligente, les decían los quitamontañas, porque se las sabían de todas. De ese dicho popular, los quitamontañas, está sacando la analogía a nuestro Señor. Dice, no dudando en su corazón, sino creyere que será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nada más que para que esto suceda, se necesita fe. Libera a mi hijo que está endemoniado. ¿Tienes fe o no? Sí, pero aumenta mi fe. Mujer, vete, tu fe te ha salvado. La mujer de flujo menstrual. Y así, siempre Jesús dice, tu fe te ha salvado. Pero aquí hay un gravísimo problema, que el hombre, entendiendo mal las cosas, piensa que esa fe nace del hombre. Y eso no es cierto, porque la fe primero es un don de Dios. ¿Qué dijo San Agustín? Da lo que mandas y manda lo que quieras. Si me pides derribar un gigante, dame la fuerza para derribar un gigante. Da lo que mandas. Si me pides ser obediente, dame obediencia. Da lo que mandas y mándame lo que quieras. Regreso a la fe. Tu fe te ha sanado. Y entonces la otra hermana que no sanó, dice, tuve menos fe que ella, porque a ella sí se le hizo, porque ella tenía más fe. Queda en el mérito humano. Se puede pensar que me ha faltado fe. La trampa está aquí. Esto es poner fe en la fe. Si usted tiene fe, le puede decir a esta piedra, hazme un milagro. Como la fe no está en el objeto, sino está en uno mismo, depende de mí el milagro, no de la persona que me va a hacer el milagro. Es un poco complicado. Si usted tiene fe, pero una fe grande, ¿a qué viene a la iglesia? Vaya junto al rotoplas o a la piedra y dígale con fe, quiero recibir un milagro, pero con fe. Y usted recibe un milagro. Eso es fe en la fe. Eso no es lo que Cristo está diciendo. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? En la fe no está el poder. La fe es el acceso al poder de Dios. No es que la fe en mí es la que haga el milagro, sino la fe es un acceso al poder del que puede hacer el milagro. Pero aquí dice, ten fe. ¿Cómo es tener fe? Presentarte de una forma reverente y confiando que vas a accesar al poder de Dios. No vas a confiar en tu fe, sino la fe es solamente el medio que te lleva a accesar al poder del que es el Señor. ¿Y cómo se accesa a eso? Con humillación, con dolor y con desesperación. Cuando no tienes que apantallar a nadie con una oración. Cuando estás solo tú y Dios. Entonces sí te derramas y dices, Señor, yo no sé si tengo fe o no tengo fe, pero te amo, ayúdame. Yo no sé si los religiosos estén de acuerdo con que esto sea correcto o hay un estereotipo para orar, pero solo te pido, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, hijo de David. No es en ti el poder, tu fe te ha salvado, no. Tu fe hizo que entraras y accesaras al que tiene el poder. Y por eso Jesús les está hablando de la fe, porque se van a quedar sin Cristo. Y una vez que Cristo muera y ascienda, ellos van a estar como nosotros, pidiendo sin ver.
porque ellos han pedido viéndolo 3 años, pero a partir de ahora que la higuera se seca, ustedes van a pedir como cualquier ser humano, ayuda a mi fe, pero ten misericordia de mí. ¿Qué dice Jesús? Pidan al Señor. ¿Qué padre que su hijo le pide un pan, le da una serpiente? No, le das un pan. Si esto hacen ustedes que son malos, ¿qué más hará nuestro Señor, que Él sí es bueno? Ahora ya se dan cuenta por qué cambió el tema Jesús de la higuera a un tema de la fe. Y de paso despepitamos a los que creen que decláralo, y al que no le salga el milagro es porque les faltó fe. Es bronca de ustedes, pero yo ya aparté mi carro. Fui y le puse las manos a un carro último modelo, declaré, confesé. Después no me tengan envidia, porque yo sí tengo fe. No, lo vas a comprar con lo que dejaron acá, no por tu fe. Sí, ya me dejé entender por qué los de arriba tienen y los de abajo no. Pues porque Anás y Caifás inició este sistema y le resultó y le sigue resultando a muchos. Y todos cuando ven a estas gentes les gritan amén. Viene otro punto, 25. ¿Ya vieron lo que está diciendo el 25? Que si no perdonas durante tu oración, Dios no te va a perdonar. Aquí no está hablando del perdón relacionado con la salvación, porque ese es por gracia. Porque si está condicionado a que perdonas a un hermano, entonces ya no es gracia, es por obras. Se está refiriendo al perdón relacional que debemos tener entre cristianos cuando nos ofendemos. Y aún en nuestra oración donde estamos pidiendo a Dios, Señor, estamos tan espirituales, y viene a tu cabeza el hermano que te ofendió, pero él sí te lo encargo, Señor. Endurécete contra él. Tiene que aprender. Lo que me hizo no fue correcto. Dice el Señor, perdona. Porque si no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar tus pecados cotidianos. Porque el pecado principal ya está pagado en la cruz. Se está hablando del pecado que cometemos cotidianamente los cristianos. O los cristianos ya no pecan. ¿Esto cómo lo ejemplifico? Cuando Jesús en la cena pascual les lava los pies a los 12, les dice, ustedes ya están limpios, menos uno, Judas. Ustedes ya están limpios, no necesitan limpiarse, solo lávense los pies de los pecados cotidianos que cometemos, ya aún siendo salvos. Juan 13:10, Jesús les acaba de lavar los pies. Pedro se niega a que le laven los pies. ¿Cómo va a ser posible? Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces lávame todo. Jesús les dijo, el que está lavado por la sangre de Cristo no necesita ya lavarse, sino solo los pies, que cada día confesemos nuestras ofensas al Señor, no para salvarnos, sino para que Dios nos conceda el perdón de nuestras ofensas cuando perdonamos a otro. Pues ya está todo limpio, pero ya nada más se necesita lavarse los pies, la oración de todas las noches. Señor, he pecado, Señor, y perdono al que me ofendió porque quiero que me perdones también a mí. Pero no es un perdón salvífico, porque eso es por gracia, no es por obras, ¿de acuerdo? La autoridad de Jesús. Ya sabe que un día anterior Jesús prendió la mecha cuando tiró todo el negocio. ¿Qué hacías llegando a Jerusalén? Ya tenías 20 años, ibas a tu primera, segunda o tercera Pascua, que es de las fiestas que querían peregrinación a Jerusalén. Ofrendar un animal por tu pecado. Pero si era Pascua, había que matar, llevar a tu cordero. Se podía un cordero por 2 familias. Muchos pecados eran perdonados para los pobres con una palomita. Entonces tú vienes de Galilea, con 100 kilómetros para Jerusalén, vienes a la Pascua cargando arriba tu borreguito, llegas sudando la gota gorda al templo de Jerusalén, en el atrio, y el sacerdote dice, no sirve, no está perfecto. Solo si lo compras aquí, doble gasto. Él me va a dar mi parte, ¿no? Daban gracias a Dios por ese dinerito. Y el otro era el cambio de monedas. En la época de Jesús vivían 5 millones de judíos, la mayoría en el exilio. Solamente 200,000 vivían en Jerusalén, pero todos pagaban un impuesto al templo. Al menos 2 millones pagaban. Ese impuesto no lo podías pagar con moneda griega o romana. Tenía que ser con una moneda del templo. Por eso había cambistas que te cambiaban tu moneda griega, romana, por una del templo. Claro, bajo un porcentaje alto. En la cabeza de todos estaba Anás y Caifás. Pues de la gente que enfrenta a Jesús en el próximo versículos, es muy probable que estuviera Anás, jefe zorro, Caifás, inteligente, que dice es mejor que muera un hombre a que muera todo el pueblo.
Veamos qué dice el texto. La autoridad de Jesús. No le estás diciendo con qué poder haces esto, sino qué credenciales tienes, qué seminario te acredita, de qué línea eres, farisea, saducea, ¿qué eres? Jesús les dijo, yo les voy a responder si ustedes me responden algo. El ministerio y el bautismo de Juan el Bautista, ¿era de Dios o era terrenal? Imagínense 150,000 gentes en el templo y ellos dos grupos al centro, los vestidos de negro y el joven campesino de 33 años y toda la gente oyendo. Ellos se pusieron a hablar y dijeron, si decimos que es divino, ¿por qué no creímos en el bautismo de Juan? Y si decimos que es terrenal, esta gente adora a Juan el Bautista y nos los vamos a echar en nuestra contra. Entonces dijeron, no tenemos respuesta. Y Jesús dice, pues si ustedes no me responden, tampoco yo les digo porque hago lo que hago. ¿Quién me dio mis credenciales? Ya se los había dicho antes que venían de arriba las credenciales. Pero ellos no lo creyeron. Y ahí se les cierra la puerta a estos religiosos para siempre. Estos religiosos que enfrentaron a Jesús hoy mismo están en el infierno. Se les acabó su tiempo. Estamos en el día 3. A partir de aquí ya Jesús no sale de Jerusalén. Se queda ahí. Celebra la Pascua el jueves, el viernes es crucificado. Ahí, en la cruz de Cristo, está toda mi alegría. Está la ternura de Cristo en mi corazón. Lo que Cristo logró con ese corazón de león al subir a Jerusalén, sabiendo lo que le iban a hacer, lo hizo por mí y por ti, porque te amó antes que el mundo fuera. Tú en la cruz me redimes a mí y me das esta fe de creer que ese símbolo que era usado de maldición, para mí es el símbolo más bello, tu sangre bendita a mi favor. Señor mi Dios, ¿cuántas veces me olvido de tu cruz en el día? Hay tiempos en que paso sin acordarme de ella. Señor, no quiero que la cruz de Cristo en mi vida quede atrás. Para mí es lo más importante. Es por lo que lucho, por lo que vivo, por lo que predico. Predico por aquel que siendo cordero es león y defiende a sus ovejas. Y con firmeza fue a entregar su sangre por mí, porque con amor eterno me amó. Ahora me doy cuenta que Él me cubrió desde mi niñez, infancia, y todo lo que sufrí o no sufrí, viví, no viví, Él estaba en el centro de todo. Hace unos días leí la anécdota de Mateo, un niño de 6 años, hijos de misioneros brasileños. Mateo una tarde empezó con fiebre, no se bajaba con nada de la fiebre. Estos hermanos misioneros se lo llevaron al hospital en su carro. El niño empeoró y empezó a levantar la mano. Levantó la mano una vez, la mamá se la bajó. Levantó la mano otra vez, la mamá se la bajó 3 veces. Todavía antes de caer en coma, la madre le dijo, ¿por qué levanta la mano? Aquí está mi mano. No, dice, estoy levantando la mano porque estoy tomando la mano de Jesús. 2 días después, Mateo murió. Lo que quiero decir, él en 6 años aprendió lo más importante. Saber a quién buscar en la hora de tu muerte. En la hora de tu muerte no importa cuánto tienes en el banco, cuántos éxitos has tenido acá, cuánto reconocimiento del mundo. Lo que importa es dónde levantas tu mano. ¿Buscando a quién? A la gente se le puede conocer muchas veces en el momento de morir. Hay quienes se van desesperados, angustiados. Hay quienes gritan, no quiero morir. Y hay quienes levantan la mano como Mateo y dicen, Señor, estoy sintiendo tu mano. Señor, gracias que nos has enseñado a través de tu palabra tu valentía. Descubrimos tu corazón de león. Descubrimos tu santidad sin pecado, inocente, entregado en la cruz, tu sangre preciosa, tus brazos, los golpes, la soledad extrema. Señor, todo lo que sufriste por mí. ¿Cómo va a ser la cruz de Cristo algo trivial en mi vida, algo cotidiano? No, es lo central. Para eso vivimos. Nacimos para amarte y como dijo San Agustín, no descansaremos hasta volver a ti. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, Números y Corintios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.